Introducción. Director ejecutivo negro. Eso no es lo que dice. Las palabras cortaron el aire como una bala. La conversación se apagó. Las copas de cristal flotaban intactas. Todos los rostros alrededor de la enorme mesa del comedor se giraron. Algunos curiosos, otros confundidos, otros furiosos. La voz no provenía de un abogado, ni de un miembro de la junta, ni de un traductor, ni de un accionista. Provenía de la esquina de la sala donde se encontraba el personal. Leila Brooks permanecía inmóvil, con la mano derecha agarrando una bandeja de plata con botellas de vino sin abrir. Su postura era perfecta, con la mirada fija en la elegante carpeta de documentos que acababan de entregarle al invitado de honor japonés. La carpeta que contenía un acuerdo de $500 millones. La carpeta que contenía una mentira. Y ella acababa de exponerla. Hila no debía hablar. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Estaba allí para servir en silencio, con rapidez, de forma invisible. Pero cuando tu abuelo te enseña un idioma que la mayoría de la gente no espera que sepas, y tu madre te educa para que nunca te quedes callado cuando algo parece ir mal, no te quedas ahí parado, lo dices. Incluso cuando va a sacudir la sala hasta los cimientos. Dijiste que la traducción era idéntica, añadió con voz firme, pero no fuerte. Pero la versión japonesa dice algo más. Algo peligroso. Al otro lado de la mesa estaba sentado Bryant Maxwell, el magnate financiero favorito de Estados Unidos. Mandíbula afilada, traje de seda, dientes como oro blanco. Se reía para portadas de revistas y lo invitaban a dar charlas en universidades de la Ivy League. El hombre tenía poder, dinero y encanto. Pero lo que no tenía en ese momento era control porque una camarera acababa de desmantelarlo con una sentencia. Y esto no era solo un escándalo corporativo a punto de estallar. Esta era una historia negra, sobre el silencio, la verdad y la fuerza de alguien que el mundo pensó que nunca hablaría. Si historias como esta te importan, si crees en la justicia sin corbata, quédate con nosotros, suscríbete. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves. Siempre es impactante ver hasta dónde llega la verdad. Porque esta noche, en una sala llena de dinero y arrogancia, una joven negra le recordó al mundo que la integridad no necesita invitación. Empecemos desde arriba. Así sucedió. Leila Brooks estaba acostumbrada a que la subestimaran. A los 24 años, tenía la belleza que llamaba la atención. Piel morena y suave, cálidos ojos almendrados, un andar elegante que hacía que sus movimientos parecieran poesía. Pero en el mundo de los manteles blancos de los restaurantes de alta cocina, solo veían un uniforme. Solo escuchaban silencio. Trabajaba en Velvet Ivy, un restaurante en una azotea de Manhattan donde las comidas costaban el alquiler y las sonrisas eran perfectas. El tipo de lugar donde las celebridades cenaban sin ser molestadas, donde se susurraban ofertas mientras comían carne wagyu, y donde se esperaba que alguien como Hila fuera servicial, invisible y absolutamente reemplazable. Aprendió rápido. No hables a menos que te dirijan la palabra. Mantén un tono amable, pero no familiar. Si un cliente dice algo grosero, ríete. Si te llaman chica en lugar de tu nombre, déjalo pasar. Cuando un hombre con un traje de $3,000 te chasquea los dedos, sonríe como si fuera un cumplido. Y los cumplidos venían disfrazados de dagas. «Qué bien hablas», había dicho un cliente, visiblemente sorprendido. «Tienes unos rasgos tan bonitos para ser una chica negra». Otro susurró como si fuera un favor. Una noche, un técnico de Silicon Valley se acercó y dijo, «Serías perfecta para un video musical. ¿Alguna vez has considerado ser modelo?» Hila sonreía, asentía y se marchaba cada vez. Pero ella lo recordaba. Recordaba cómo la miraban como si fuera un personaje ya creado. No alguien inteligente, perspicaz o multilingüe. No alguien con un título universitario y un don para los idiomas, solo una cara bonita en un mundo que veía el color antes que el carácter. No sabían que hablaba japonés con fluidez.
No sabían que su abuelo había servido en la Segunda Guerra Mundial y le había enseñado el idioma como una forma de honrar a quienes una vez luchó. Solía decirle que comprender el idioma de otro hombre es la forma de comprender realmente su corazón. Había estudiado en silencio, en privado con libros, podcast, viejas cartas militares, no por un trabajo, no por Cell, sino por sí misma. Así que no, Leila no era solo una ayuda. Y el mundo estaba a punto de descubrirlo. Porque cuando la verdad finalmente sale a la luz, suele venir del lugar menos esperado. Y esa noche, vino de la chica del delantal blanco que sostenía una bandeja de vino, esa a la que todos olvidaron temer. Bryant Maxwell no entró en una habitación. La conquistó. Al menos eso creía. Y, en general, el mundo lo guiaba. Esta noche no era diferente. El comedor privado de Velvet Ivy había sido despejado para un evento especial. Una larga mesa de caoba, 12 sillas de cuero, orquídeas blancas en jarrones altos, todo cuidadosamente seleccionado, hasta el trío de jazz en la esquina tocando lo suficientemente alto como para impresionar, pero no lo suficiente como para interrumpir un trato. Maxwell entró con su séquito, 2 abogados, un traductor y su ejecutivo. Asistente ejecutiva, que nunca levantó la vista de su iPad. Vestía un traje azul marino a medida que probablemente costaba más que todo el alquiler anual de Hila. Su corbata era roja, siempre roja, color de poder, elegante, deliberada, calculadora. Era el tipo de hombre que solo sonreía cuando sabía que estaba ganando. Para el mundo, Bryant Maxwell era un caso de éxito. Graduado de la Ivy League, Forbes, 30 menores de 30, multimillonario hecho a sí mismo en el sector de las tecnologías financieras, un favorito de los medios con su característica sonrisa burlona y una agenda llena de senadores y directores ejecutivos. Pero a puerta cerrada, era un hombre diferente. Más frío, más elegante, más hambriento. Hila lo había visto varias veces antes en el restaurante. Nunca la recordaba. Nunca usaba nombres. Simplemente chasqueaba los dedos y decía cosas como, agua con gas, a temperatura ambiente, no fría. Esa noche recibía a Kenji Nakamura, un multimillonario japonés, tranquilo y reservado. Comienza la confrontación. Black Story, cuyo holding familiar controlaba una vasta red de logística, bienes raíces y tecnología. Un hombre con más legado que ostentación. Maxwell quería su dinero. El plan era simple: seducir a Nakamura, traducir el contrato, cerrar el trato y obtener una inyección de $500 millones para la expansión de Maxwell Capital en Nueva Asia. Todo tenía que salir a la perfección. El personal había sido preparado durante semanas. Sin deslices, sin ruidos, sin interrupciones. Hila había sido elegida personalmente para servir el vino y permanecer en un segundo plano. Ella aceptó sin rechistar. Horas extras significaban propinas extra, y las facturas médicas de su madre se acumulaban. Lo que Maxwell no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa noche el silencio que exigía finalmente le respondería. Porque en medio de todos sus preparativos, en medio de toda su arrogancia, Bryant Maxwell olvidó una simple cosa. Cuando tratas a la gente como si no importara, al final uno de ellos te recuerda que sí importa. Para Bryant Maxwell, el acuerdo de $500 millones no se trataba de dinero. Se trataba de un legado. Ya había amasado una fortuna. Tenía el ático con vistas a Central Park, el jet privado con asientos de cuero a medida, los trajes de $10,000 hechos a medida en Italia. No necesitaba más dinero. Lo que quería era algo más: respeto. El tipo de respeto que solo llega cuando tu nombre está grabado en los cimientos de las finanzas globales. Y para eso, necesitaba a Japón. Maxwell Capital había tenido dificultades para entrar en el mercado asiático. Las regulaciones eran estrictas. La confianza era lenta. La competencia, feroz. Pero si lograba atraer a Nakamura Holdings bajo su protección, no solo entraría en el mercado. Se adueñaría de él.
El único problema era que Nakamura era cauteloso. Había construido su imperio lenta y metódicamente durante décadas. No creía en el dinero fácil ni en las grandes promesas. Sus abogados querían que los contratos en 2 idiomas se revisaran línea por línea. Todo transparente, todo igual. Así que Bryant hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a un obstáculo. Encontró un atajo. Contrató a un traductor autónomo. Alguien discreto, alguien desesperado, alguien dispuesto. Las instrucciones eran sencillas, que la versión en inglés sonara vaga y abierta, mientras que la versión japonesa incluía garantías sólidas que favorecían a Maxwell Capital en cualquier recesión, especialmente si el mercado asiático caía más del 5%, incluso por razones ajenas a su empresa. Maxwell obtendría el control administrativo temporal sobre los activos de Nakamura en Estados Unidos. Temporal, por supuesto, nunca se definió. El control, sin embargo, fue un truco legal. La ambigüedad justa para eludir a los abogados estadounidenses. La precisión justa para atrapar a Nakamura. Bryant le pagó al traductor una bonificación de $20,000 en efectivo. Es solo lenguaje protector. Dijo que nunca lo leería. De todos modos, confían en la versión en inglés. Los documentos estaban impresos en grueso papel marfil, encuadernados en cuero, con un contrapeso profesional, impresionantes. Bryant los hizo entregar en el restaurante esa misma tarde. Los presentaría después del postre. El contrato era el último plato de una actuación cuidadosamente coreografiada. Lo que no contaba, lo que nunca imaginó, era que la única persona que realmente leería la versión japonesa sería la camarera que traía el vino. Y ella no solo lo leería. Lo entendería con fluidez y sabría al instante que no se trataba de un trato comercial. Era una trampa, una traición disfrazada de tinta y cortesía. Y diría lo único que él nunca esperó oír. Eso no es lo que dice. La velada había sido impecable hasta que el momento se quebró. Hila se movía con la gracia de quien domina la invisibilidad. Flotaba entre las mesas, rellenando las copas, respondiendo a sutiles asentimientos y anticipándose a cada necesidad antes de que se pronunciara una palabra. Lo había hecho cientos de veces, 1000. Había aprendido a desaparecer a plena vista. Pero hay gente que nunca te deja olvidar quién creen que eres. Al acercarse a la mesa principal, uno de los invitados de Brian, un inversor de Dallas, de unos 50 y tantos años, con un pesado reloj de oro y un volumen más alto de lo necesario, la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. Su voz era lo suficientemente alta como para atravesar la mesa. Camina como si estuviera haciendo una audición. Para un video musical, dijo, riendo entre dientes. Otro hombre intervino, pero ella ni siquiera sabía dónde estaba Japón en el mapa. Bryant rió. No con amabilidad. Solo la ayuda. No estaba aquí para pensar. Estaba aquí para servir. Hila seguía moviéndose, con el rostro inexpresivo y la mirada al frente. Se había entrenado para no reaccionar. Se había dicho a sí misma que el silencio era fuerza. Pero entonces lo vio, el contrato. Estaba abierto sobre la mesa, frente al señor Nakamura. Sus ojos recorrieron el texto japonés, y una línea la atrajo. Una palabra que no había visto desde que su abuelo le enseñó a leer cartas antiguas de la guerra. Se quedó paralizada. El tiempo se detuvo. Se quedó sin aliento. Y entonces, por primera vez en su vida, rompió la regla. Eso no es lo que dice. Las palabras salieron de su boca antes de que tuviera tiempo de cuestionarlas. Brian giró la cabeza hacia ella, entrecerrando los ojos. Disculpe, preguntó en voz baja pero cortante. La mesa se quedó en silencio. Leila dio un paso al frente. La cláusula japonesa dice algo muy diferente a la inglesa. No es solo un problema de traducción. Es engañosa. Bryant se puso de pie, su silla rozando el suelo. Su tono bajó una octava. Eres camarera. Eso es todo. Sirve el vino y quédate callada. No finjas saber más de lo que sabes.
Otro invitado se burló. ¿En serio está intentando hacerse la abogada? No estoy jugando a nada, dijo Hila, tranquila. Giro revelado, historias racistas. Digo la verdad. La cara de Brian se sonrojó profundamente. Vuelve a la cocina ahora mismo o estás acabado. ¿Me entiendes? Los ojos de Hila no se movieron. Miró más allá de Bryant, directamente al señor Nakamura. Fue entonces cuando el ambiente cambió. El equilibrio de la sala había cambiado porque una voz en el momento justo puede cortar el poder como una cuchilla. Y esta mujer negra, esta camarera, esta persona invisible, ya no era invisible. La sala contuvo la respiración. Hila permaneció inmóvil, con las manos vacías, la bandeja de vino olvidada en una mesita auxiliar. Todas las miradas estaban puestas en ella, algunas divertidas, otras molestas, la mayoría confundidas. Bryant Maxwell seguía furioso, paseándose como un animal enjaulado. Se ha pasado de la raya, ladró. Que alguien la saque. Pero el señor Nakamura no se había movido. Permanecía completamente quieto, con las manos cruzadas sobre la mesa, la mirada tranquila pero concentrada. Inclinó la cabeza, observando a Leila, no con juicio, sino con curiosidad, y luego habló. En japonés. Una sola pregunta. Amable, respetuosa. ¿Qué leíste exactamente? Leila inhaló lentamente. Este era el momento, del que siempre hablaba su abuelo. El momento en el que o te callas o das un paso al frente. Así que respondió en un japonés formal y fluido. Suma Mason Nakamura-sama. Empezó inclinando suavemente la cabeza con sincero respeto. Wotesi Bakono Sogai. O, tú, Rusi Mason. Traducción. Disculpe, señor Nakamura. No puedo ignorar este engaño. El efecto fue instantáneo. El intérprete contratado por Bryant parecía como si alguien le hubiera derribado el suelo. Los abogados se quedaron paralizados. El rostro de Bryant pasó de la ira a la confusión, luego a la incredulidad. Continuó, con una pronunciación nítida e intencionada. Su tono era modesto pero firme. La cláusula del párrafo 7, dijo, señalando el documento, establece que, en caso de una fluctuación del mercado del 5%, todos los activos de Nakamura en territorio estadounidense se transferirán al control administrativo de Maxwell Capital. Hizo una pausa. Eso no es lo que dice la versión en inglés. El señor Nakamura arqueó una ceja. Bryant finalmente recuperó la voz. Miente. Intenta presumir. No puede. Pero Nakamura levantó una mano. Un gesto silencioso. Y Bryant guardó silencio. Querida Yenate y yo, Nyongo Oi no Duka, preguntó Nakamura. ¿Quién te enseñó japonés? Leila sonrió. Una pequeña. Mi abuelo. Respondió en su idioma. Luchó en la guerra. Después, me enseñó japonés para que pudiera entender algo más que historia. Dijo, para conocer a un pueblo, debes aprender sus palabras. Nakamura volvió a mirar el contrato. Su expresión no cambió, pero la energía en la habitación sí. Ya no pertenecía a Bryant. Pertenecía a Hila y a la verdad. Una verdad envuelta en un idioma que nadie esperaba que conociera, y una voz que nadie esperaba que pronunciara. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. No era el silencio del lujo ni de la ceremonia. Era el tipo de silencio que llega justo antes de que la tierra se agriete. El rostro de Bryant Maxwell palideció. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por un retorcido intento de control. Su voz, cuando regresó, era aguda y venenosa. Esto es una tontería, espetó. Es camarera, una cara bonita con buena memoria. Está retorciendo el idioma. Se giró hacia su traductor, un hombre de unos 30 años, nervioso, sudando por el cuello de la camisa. Diles a todos que la traducción es correcta. Pero el traductor no se movió. Todas las miradas se posaron en él, con las manos temblorosas a los costados,
la boca abriéndose y cerrándose como si quisiera hablar, pero no pudiera. Briant espetó, dilo ahora mismo. Clark tragó saliva con dificultad. Entonces, por fin, habló. No puedo. Briant tensó la mandíbula. ¿Cómo que no puedes? La voz de K se quebró. Tiene razón. Una onda recorrió la mesa. El señor Nakamura no se inmutó. Simplemente esperó. Clark continuó, cada palabra más pesada que la anterior. El señor Maxwell me pagó $20,000 para modificar la versión japonesa del contrato. Dijo que era solo una precaución para que la parte japonesa no lo revisara, que la versión en inglés era lo que realmente importaba. Miró directamente al señor Nakamura. Lo siento. Sabía que estaba mal, pero necesitaba el dinero. Briant explotó. Cobarde. Te pagaron para proteger nuestros intereses. ¿Crees que no te destruiré por esto? Nunca volverás a trabajar. Clark no respondió. Simplemente se sentó, vacío, avergonzado. Y por una vez, la ira de Briant no se desató. Nadie escuchaba ya. La ilusión se había hecho añicos. La sala llena de inversores y ejecutivos lo había visto tal como era. Engaño, no un trato, no un plan de negocios, solo codicia, vestida con sastrería cara. El señor Nakamura volvió la mirada hacia Hila. Su tono era sereno. Hablaste cuando otros callaron, dijo en voz baja. Eso no es debilidad. Es honor. Briant lo intentó una última vez. Kenji, espera. Todo esto es exagerado. Podemos arreglarlo. Solo dame la oportunidad de explicarlo. Pero, redención y reforma, camarera negra. Nakamura ya se había puesto de pie. No le interesaban las explicaciones. Le interesaba la verdad. Y ya la había oído de la única voz en la habitación que importaba. La tormenta había pasado, pero el aire aún vibraba con algo eléctrico. El señor Nakamura se puso de pie. La serena dignidad de su postura hacía que la habitación pareciera más pequeña. El traductor se había quedado en silencio. Briant Maxwell se quedó a un lado, con el rostro enrojecido y los labios apretados en una línea de amargura. Su imperio acababa de resquebrajarse, pero el hombre seguía sin entender por qué. Leila se mantuvo firme. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero su voz nunca había sido más clara. El señor Nakamura caminó lentamente hacia ella. Sin fuerza, sino con pasos tranquilos y mesurados. Se detuvo a unos metros. Inclinó la cabeza respetuosamente y habló, esta vez en inglés. «Hablas mi idioma muy bien», dijo con suavidad. Leila le ofreció una pequeña sonrisa. «Gracias. Mi abuelo me enseñó». Dijo, «No puedes entender de verdad a alguien hasta que entiendes sus palabras». Nakamura asintió, levantando ligeramente la comisura de los labios. «Tu abuelo debe ser un hombre muy sabio». «¿Puedo preguntar su nombre?» «Henry Brooks», dijo, con el nombre atorado en la garganta por un momento. Sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, nunca olvidó a la gente que conoció. Siguió una larga pausa. La mirada de Nakamura se distanció, como si un recuerdo acabara de surgir en el tiempo. «Mi abuelo», dijo en voz baja, «fue un joven recluta durante la guerra». Contó una historia, solo una, de un soldado estadounidense que lo salvó. Lo sacó de los escombros de una granja derrumbada, compartió agua con él, compartió un trozo de chocolate, no hablaba su idioma, pero lo trató como a un hermano. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña fotografía desgastada. La desdobló con cuidado. «Este es ese soldado», dijo, entregándosela a Hila. Ella bajó la mirada y se quedó sin aliento. Allí, en blanco y negro, estaba un joven negro uniformado sentado junto a un soldado japonés herido. Ambos parecían cansados, pero sonreían. Y ella reconoció ese rostro, la mandíbula,
la mirada tranquila, su abuelo. Es él, susurró. Es Henry, dijo el señor Nakamura inclinando la cabeza de nuevo. Entonces, hoy, dijo en voz baja. Mi familia finalmente paga una deuda de 70 años. Y en ese momento, no se trataba de negocios. No se trataba de traición. Se trataba de un legado. Dos familias, una vez unidas por la guerra, ahora reunidas por la verdad y la valentía de una nieta que decidió hablar. La habitación se sentía completamente quieta, como si el mundo exterior se hubiera detenido para dar paso a algo sagrado. Hila sostenía la fotografía en sus manos, rozando suavemente los bordes desgastados con las yemas de los dedos. Era vieja, descolorida, pero la historia que contaba era eterna. Dos jóvenes de dos mundos diferentes sentados en las ruinas de la guerra. Su abuelo, Henry Brooks, con la cara sucia y la paz en la mirada. Y el hombre a su lado, Satoru Nakamura, el abuelo de Kenji, con un aspecto igual de joven, igual de cansado e igual de humano. El señor Nakamura guardó silencio un largo momento. Luego, no le habló a la habitación, sino a Leila. Mi abuelo llevó esa fotografía consigo todos los días de su vida. Dijo que le recordaba que incluso en la guerra, la bondad existe, incluso entre enemigos. Esa foto era su recordatorio de humanidad. Leila contuvo las lágrimas. Él nunca hablaba de ese día, pero siempre sentí que algo lo cambió durante la guerra. No cargaba ira. Cargaba perspectiva. El señor Nakamura asintió lentamente. Mi familia buscó a tu abuelo después de la guerra. Se enviaron cartas, pero ninguna regresó. No sabíamos si había sobrevivido. Nunca tuvimos la oportunidad de agradecerle hasta ahora. Él se acercó, su tono más personal que nunca. Esta noche, lo honraste honrando la verdad. Lo que tú lo hizo, no solo fue valiente, fue sagrado. Se giró hacia los silenciosos invitados que aún estaban sentados a la mesa, muchos de los cuales se movían incómodos en sus sillas, inseguros de lo que acababan de presenciar. Esto ya no se trata de negocios, dijo con claridad. Se trata de una deuda. Una deuda de honor transmitida de generación en generación. Y esta noche la pagamos. Leila bajó la mirada con humildad. No lo hice por nada. Simplemente sabía que no estaba bien. Eso, dijo Nakamura, sonriendo suavemente, es exactamente por lo que importa. Y de repente, la chica de la que se habían reído hacía apenas una hora, la que un año después, historias conmovedoras había sido descartada como una simple camarera, se había convertido en la persona más respetada de la sala. Porque el verdadero honor no está permitido. No exige atención. Simplemente aparece cuando el mundo menos lo espera, y no busca reconocimiento, sino porque el silencio sería peor. Bryant Maxwell había construido un imperio basado en la confianza, el encanto y el control. Pero esa noche, los tres lo abandonaron. Cuando el señor Nakamura se alejó de la mesa, el acuerdo se desvaneció públicamente, por completo y sin dudarlo. Los demás invitados, antes ansiosos por estrechar manos y brindar con champán, de repente no pudieron establecer contacto visual. Algunos se quedaron de pie, incómodos. Otros buscaron a tientas sus teléfonos. Nadie habló con Bryant porque todos sabían lo que se avecinaba. La noticia estalló en 48 horas. Una grabación filtrada, un contrato traducido, una transcripción de las palabras exactas de Leila, palabras. La prensa japonesa se hizo eco primero, calificándola de una vergüenza diplomática. Luego, los medios estadounidenses la siguieron, calificándola de escándalo de avaricia corporativa. Los titulares fueron brutales. Director ejecutivo acusado de fraude en un acuerdo de $500 millones. Camarera expone engaño. Intérprete confirma soborno. Inversor japonés abandona Maxwell Capital. Eso no es lo que dice. Un camarero negro derriba a un multimillonario. Los accionistas reaccionaron al instante. Las acciones de Maxwell Capital cayeron un 22% en un día. En una semana,
habían perdido casi la mitad de su valor. Los miembros de la junta directiva convocaron una reunión de emergencia y votaron por unanimidad destituir a Bryant como director ejecutivo. 2 días después, lo escoltaron fuera del edificio. No hubo conferencia de prensa. No hubo discurso de despedida, solo un hombre con un traje carísimo caminando por un vestíbulo silencioso sin nadie que lo aplaudiera. Los investigadores federales abrieron una investigación formal sobre las prácticas comerciales extranjeras de Maxwell Capital. Clark, el traductor, aceptó cooperar a cambio de clemencia. Salieron a la luz correos electrónicos internos. El soborno se confirmó. También lo fue la intención de engañar. Bryant contrató abogados, pero ningún bufete con una reputación respetable quería su nombre en sus registros. Los inversores a los que una vez llamó amigos se fueron. Los políticos a los que solía invitar a cenas benéficas dejaron de devolverle las llamadas. Incluso Velvet Ivy, el restaurante que había frecuentado durante años, prohibió discretamente su nombre de la lista de reservas. No solo había perdido dinero, había perdido lo que el dinero jamás podría recuperar: confianza, reputación y la ilusión de ser intocable. Bryant Maxwell no fue a prisión. Al menos no todavía. Pero en un mundo construido sobre la percepción, la caída en desgracia fue un castigo en sí mismo. Y cada vez que alguien repetía esas 5 palabras, "eso no es lo que dice", su legado se desmoronaba un poco más. Por primera vez en años, Leila y su madre, Gloria, despertaron sin miedo. Sin avisos de desalojo pegados en la puerta. Sin facturas de la notificación final apiladas en la mesa de la cocina. Sin un nudo en el estómago preguntándose si las luces seguirían encendidas un mes más. Las consecuencias de esa noche se extendieron mucho más allá del comedor. Una semana después de que se supiera la historia, el señor Nakamura llamó personalmente a Hila. No a un asistente, ni a un representante, sino al hombre en persona. Le agradeció de nuevo su valentía, su integridad, por proteger el honor del apellido de su familia. Entonces le hizo una oferta que la dejó sin palabras. La Fundación Nakamura, una organización global sin fines de lucro dedicada a la educación y la construcción de un legado, le otorgaría una beca académica completa. Cualquier universidad del mundo, cualquier programa, matrícula, alojamiento y gastos de manutención, estarían completamente cubiertos. Pero eso no era todo. También le ofreció a su madre un puesto en la oficina de la fundación en Nueva York, un puesto a tiempo completo con beneficios, trabajando en extensión comunitaria, no como limpiadora ni como personal de apoyo, sino como un valioso miembro de un equipo. Gloria lloró al enterarse de la noticia. Durante décadas, había trabajado por los sueños de otras personas, limpiando sus casas, criando a sus hijos, planchando sus camisas. Lo había hecho todo sin quejarse porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. Pero nadie le había dado nada más que una propina y un agradecimiento. Ahora, por primera vez, no solo ganaba un sueldo. Estaba construyendo un futuro con su hija, no para nadie más. Se mudaron a un nuevo apartamento en el Upper West Side. No era ostentoso, pero era suyo. 2 habitaciones, mucha luz natural y un pequeño balcón donde Gloria cultivaba hierbas en macetas de cerámica. Hila tenía su propia habitación, su propio escritorio, su propio espacio para soñar. Solicitó admisión a la Universidad de Columbia. TAI, especializándose en relaciones internacionales. Su solicitud incluía un ensayo personal titulado Verdad en la traducción, una historia sobre 5 palabras que le cambiaron la vida. Entró, y cada mañana después de eso, mientras Hila pasaba por las puertas de la universidad con la cabeza en alto y los libros bajo el brazo, recordaba lo que solía decir su abuelo: a veces las guerras más grandes se ganan sin armas. A veces solo se necesita una voz que se niega a callar. Una tranquila mañana de domingo, Hila estaba sentada sola en el pequeño balcón de su nuevo apartamento, con una taza de té calentándole las manos. La ciudad bullía abajo, coches pasando, perros ladrando,
alguien tocando jazz desde una ventana abierta. Pero en su pequeño rincón del mundo, reinaba la calma. Sostenía la fotografía que le había regalado el señor Nakamura. La de su abuelo y el soldado japonés sentados uno junto al otro en un mundo desgarrado por la guerra. Dos hombres que deberían haber sido enemigos, pero eligieron algo más grande. Compasión, humanidad, y de ese único acto de hace décadas surgió todo. Una familia salvada, un legado honrado y una voz suya que aprendió la lección más importante de todas. El honor no se trata de títulos. No se trata de riqueza, reputación ni contratos elegantes impresos en papel grueso. El honor es lo que haces cuando nadie te ve. Cuando alzas la voz porque la verdad importa más que tu comodidad. Cuando ayudas a alguien, no porque te beneficie, sino porque es lo correcto. Eso fue lo que le enseñó su abuelo. Eso fue lo que vivió su madre. Y eso fue lo que Hila decidió llevar adelante. En un mundo que todavía subestima a personas como ella, jóvenes, negras, de clase trabajadora, Hila no gritó para ser escuchada. Simplemente dijo la verdad y dejó que la verdad hablara. Esa verdad destruyó el imperio de un multimillonario y construyó un nuevo futuro para su familia. Así que, si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, sentir o reflexionar, cuéntanos desde dónde la ves. Tu voz también importa. Deja un comentario. Comparte esto con alguien que necesite recordar lo que realmente significa el honor. Y si estás aquí por algo más que titulares, si estás aquí por historias reales, historias de personas negras, historias verdaderas, suscríbete, porque hay más de donde salió esto. Y en un mundo lleno de ruido, seguiremos contando las historias que nos recuerdan a todos. A veces, la voz más silenciosa transmite la mayor verdad. Y a veces, el honor es todo.